pedí cargar este dolor, ni el silencio que dejó el hogar. Pero en mis sueños sigues ahí, mirándome sin hablar. Cada paso duele un poco más, pero no puedo detenerme aquí. Si esta noche no tiene final, aprenderé a vivir en ella. Shinobi no michi wa kodoku na michi kedo, kokoro no naka ni dentro de mi corazón. Libro 1. El libro del bosque. Capítulo 11.1. El aliento del invierno versus el corazón del fuego. 1. La sombra en el umbral. El aire dentro de la cueva se volvió tan denso que cada aliento dolía. Unas garras del tamaño de katanas se clavaron en la entrada, arrancando trozos de roca sólida como si fueran papel. Entonces, la cabeza del monstruo se asomó, bloqueando la luz del día. ¿Eso es un demonio?, preguntó Luna con la voz quebrada. No, pequeña, gritó Grog, mientras golpeaba desesperadamente la pared trasera con su hacha. Es un sombra de ventisca, un dragón antiguo. Si exhala aquí dentro, no quedarán ni nuestras cenizas heladas. Muévanse, maldita sea. Mina, la chica gato, tenía el pelaje tan erizado que parecía el doble de su tamaño. Sus ojos de pupila vertical se dilataron por el terror mientras retrocedía. «No vamos a llegar a tiempo», chilló Mina, con las garras clavadas en el suelo. «Siento el frío en mis huesos. El aire está muriendo. Nos va a matar a todos». 2. El choque de elementos. El dragón, viendo que sus presas estaban acorraladas, inhaló profundamente. Su cuello empezó a brillar con una luz azul eléctrica que iluminó toda la cueva. El fin era inminente. Luna sintió un calor repentino en su pecho. No era un calor normal. La foto de Akiko, guardada bajo su ropa, empezó a arder con una temperatura reconfortante, como si la mano de su madre se hubiera posado sobre su corazón. El miedo de Luna no desapareció, pero se transformó en una voluntad de hierro. «No», susurró Luna, «no dejaré que pase otra vez». Luna saltó frente al grupo, formó el sello de manos que Akiko le enseñó, llevó sus dedos índice y corazón a sus labios e inhaló tanto aire como sus pequeños pulmones permitieron. «Estilo de fuego, gran bola de fuego», gritó internamente. En el momento en que el dragón soltó su aliento gélido, Luna expulsó una llamarada masiva. No era una simple bola de fuego. Gracias al calor de la foto, el fuego era de un naranja casi blanco, rugiendo como un volcán en erupción. Las dos energías chocaron en la entrada de la cueva, creando una explosión de vapor y siseos ensordecedores. 3. La sorpresa de los aventureros. Kyle, el humano, se cubrió el rostro con el brazo, estupefacto por el resplandor. ¿Cómo es posible? Está frenando el aliento de un dragón de clase alta ella sola. Lyra, la elfa, vio cómo el sudor corría por el rostro de Luna mientras la niña mantenía la corriente de fuego constante para bloquear el hielo. No es solo su poder, es su voluntad, observó Lyra, recuperando su arco. Miren su espalda, no está retrocediendo ni un centímetro. Mina, al ver la valentía de la kitsune, apretó los dientes y dejó de temblar. Si una pequeña de 6 años puede plantar cara a esa cosa, yo no voy a quedarme aquí a morir como una cobarde, gritó la chica gato, desenvainando sus dagas dobles. 4. El plan de contraataque. «Escuchen», rugió Grog, dejando de picar la pared. «Luna nos ha dado una oportunidad.
Kyle, Mina, en cuanto ella deje de soplar, el dragón estará confundido por el vapor. Salten sobre su cuello. Lyra, busca sus ojos. Yo le daré en la base del cráneo con el hacha. Luna sentía que sus pulmones iban a estallar y que su garganta ardía, pero el calor de la foto de su madre la mantenía consciente. Sabía que no podría aguantar mucho más, pero al escuchar a sus amigos prepararse, una sonrisa pequeña y cansada apareció en su rostro. «Ahora», logró decir Luna entre dientes, concentrando la última ráfaga de fuego para crear una cortina de humo negro que cegara a la bestia. El episodio termina con los 4 aventureros saltando a través de las llamas, liderados por la inspiración de la pequeña Kitsune, mientras el dragón de hielo suelta un rugido de pura sorpresa. El sol ya se esconde detrás de la colina, las botas pesadas de tanto caminar, el polvo en la capa y la espada en su funda. Por fin es la hora de poder descansar. Una enana gruñona, una elfa que ríe y alguien que se come la cena de un bocado. Quizás no seamos el grupo perfecto, pero no hay otro sitio en el